Amplificador clase A. En el siguiente video se va a analizar el comportamiento de un amplificador clase A, el cual está compuesto de dos resistencias de base, un transistor BJT N3904, una resistencia de colector, emisor y de carga, y capacitores de base y de carga, y dos fuentes de DC y NAC. Es un amplificador de clase A. Los amplificadores clase A son uno de los tipos más usados en amplificación de audio y también uno de los más sencillos de comprender. Su principal característica es que los transistores se polarizan de manera que operen de forma lineal. En otras palabras, los transistores siempre evitan el rango de saturación y corte, tratando de trabajar en zona activa o punto Q de carga. Configuración, división de tensión. La polarización por división de voltaje es la polarización más estable respecto al punto de trabajo Q. Se puede usar en todas las configuraciones de transistor BJT, emisor común, base común y colector común. Como se puede observar en esta figura, la configuración en la que se encuentra el amplificador clase A es de emisor común y un divisor de tensión en la base. Circuito a realizar. Primeramente se realiza un análisis en DC, por lo que se obtiene el equivalente de Thevenin para obtener los parámetros del punto de operación. Para hallar el voltaje de Thevenin se realiza un divisor de tensión en la resistencia de base 2, y para hallar la resistencia de Thevenin se realiza el paralelo de las resistencias base 1 y base 2, dándonos un voltaje de Thevenin de 1.53 voltios y una resistencia de Thevenin de 1.918 k ohmios. Realizando el Thevenin en el circuito se obtuvo un circuito más simplificado. Se analiza por nodos la corriente, dando como resultado una corriente de emisor igual a corriente de base más corriente de colector, donde se sabe que la corriente de colector es igual a beta veces I de base. Reemplazando en la fórmula anterior se tiene que I de emisor es igual a I de base por beta más 1. Analizando la malla de entrada se tiene que menos voltaje de Thevenin más resistencia de Thevenin por corriente de base más voltaje base emisor más corriente de emisor por resistencia de emisor igual a 0. Despejando corriente de base es igual a 25.92 microamperios. Corriente de colector es igual a beta veces I de base, por lo que da 7.77 miliamperios. Realizando un análisis en el nodo, se tiene que corriente de emisor es igual a 7.80 miliamperios. Se sabe que voltaje es igual a corriente por emisor por resistencia. Entonces, voltaje de emisor es igual a 780 milivoltios. Voltaje de base. Voltaje de 0.7 más 780 milivoltios. 1.48 volts. Voltaje de colector 4.3 volts. Con lo que voltaje de colector emisor es la diferencia de voltaje de colector menos voltaje de emisor. 3.52 volts. Se analizará la recta de carga. Para hallar los dos puntos de la recta de carga, se analizan dos casos. Para voltaje de colector emisor igual a 0, lo que nos da que corriente de colector es igual a 10.9 mA. Y para corriente de colector igual a 0 mA, dando un voltaje de colector emisor de 12 volts. Lo que nos da los siguientes valores. Corriente de colector máximo 10.9 mA. Voltaje de colector emisor máximo de 12 volts. Encontrándose el punto Q en 7.77 mA y 3.52 volts, con una corriente de base de 25.92 microamperes. Después se realizará el análisis en AC. Para el cálculo de la ganancia y las impedancias se recurre al modelo híbrido para el análisis de nuestro circuito, el cual será voltaje de entrada y respectivo híbrido. Se tiene que resistencia de base 1 y resistencia de base 2 se encuentran en paralelo. HIE, HFE son el equivalente del transistor. Se puede visualizar la resistencia de emisor y que la resistencia de carga con la resistencia de colector están en paralelo. Se procede a calcular las ganancias de voltaje. La ganancia de voltaje. Con este híbrido de circuito a emplear se procederá a indicar las siguientes fórmulas. Para hallar la ganancia de voltaje se tiene el paralelo de la resistencia de carga con la resistencia de colector sobre
RE más resistencia de emisor. Se sabe que RE es igual a 26 milivolts sobre la corriente de emisor, dando un RE de 3.33 ohms. Reemplazando en la fórmula de ganancia de voltaje, se tiene que esta es menos 8.79 volts en corriente. Para este cálculo se sabe que la ganancia de corriente es menos la ganancia de voltaje por la ZI sobre RL. La ganancia en corriente menos 1.4208 amperes. Impedancias. Para calcular las impedancias se debe calcular previamente H y E, sabiendo que H y E es igual a RE por HFE más 1. Se sabe que beta es el equivalente de HFE, por lo que HFE es igual a 300. Entonces se sabe que la resistencia INT es igual a la multiplicación de las sumas de HFE más 1 por RE más resistencia de emisor, dando un resultado de 31.102 kiloohms. Con este valor se puede emplear en la fórmula de ZI, sabiendo que la resistencia de base 1 es de 15 kiloohms y la resistencia de base 2 es 2.2 kiloohms. ZIN es igual al paralelo de RB1 y resistencia de base 2 con el paralelo de ZINT, dando como resultado un ZIN, una impedancia de entrada de 1.95 kiloohms, y la impedancia de salida es igual a la resistencia de colector, que es equivalente a 1 kiloohm. Se sabe que la impedancia de entrada es lo que se ve antes de la fuente del híbrido, y la impedancia de salida es la resistencia que se encuentra en el colector. Por último, se tiene la forma de onda de salida del amplificador clase A, el cual, dado que su ganancia es negativa, se encuentra con un desfase de 180 grados. Se puede observar que el voltaje de colector emisor es igual a 9.481 volts, y el voltaje VCC sería el máximo al que puede llegar sin recortes. Al implementar el circuito se realizará una vista rápida de cómo está implementado. Comenzaremos viendo cómo estas resistencias están conectadas en la base del transistor, la resistencia del colector y la resistencia del emisor. Esta es la resistencia de salida RL y este por la parte de entrada en alterna, conectado a un divisor de voltaje para obtener los 0.2 voltios pico. Procederemos con una fuente de alimentación continua para medir sus componentes en DC. Marca 12 voltios en VCC y procederemos a medir el voltaje de la base . Voltaje del colector . Voltaje del emisor . Ahora procederemos por las corrientes en corrientes continuas. Procederemos por la corriente de la base, corriente del colector, corriente del emisor, ahora procederemos a conectar la fuente de corriente alterna 1.37 RMS, y al medir su amplificación en el osciloscopio se puede observar la forma de onda del voltaje de entrada y el voltaje de salida. Comprobamos los datos calculados y los simulados pueden implementarse en la práctica y asemejarse a lo descrito teóricamente. Electrónica analógica.